Buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana Doria, estudiante de Administración en Salud. A continuación les voy a hablar de moléculas orgánicas, pero antes quisiera hacer una pequeña explicación de lo que es una biomolécula. Las biomoléculas son organizaciones moleculares que integran la materia viva, anteriormente conocidas como principios inmediatos. Se clasifican en orgánicas, que son estas 4 de las que vamos a hablar en el día de hoy, y también en inorgánicas, como el agua, gases tales como oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, aniones y cationes. Los carbohidratos son una fuente primaria de energía para los organismos, encontrados principalmente en azúcares, almidones y fibras, también en una amplia variedad de alimentos. Las características principales de los carbohidratos es que son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua y almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Clasificación de los carbohidratos. Se clasifican en simples y complejos. Los simples aportan calorías y poco valor nutricional. Entre estos se encuentra el azúcar refinada, la miel, mermeladas, jaleas, golosinas, leche, hortalizas y frutas. En los complejos se encuentran cereales, legumbres, harinas, pan, pastas, arroz, papa, maíz y todo lo derivado de los granos. Clases de carbohidratos. Las clases de los carbohidratos son los monosacáridos, que son azúcares simples, están formados por 5 o 6 átomos de carbono. Los oligosacáridos, formados por breves cadenas de monosacáridos. Los polisacáridos están formados por largas cadenas y centenares de monosacáridos. Algunos monosacáridos, entre ellos la celulosa, tienen cadenas simples, mientras que otros como el almidón pueden tener también cadenas ramificadas bastante complejas. Función de los carbohidratos. Tienen una fuente de energía, almacenan energía y forman parte de las estructuras celulares. Una vez cubiertas todas las necesidades de energía del cuerpo, una pequeña parte se almacena en el hígado y los músculos en forma de glucógeno. El resto se transforma en tejido adiposo y se almacena en el organismo como grasas. Se recomienda consumir diariamente 100 gramos de carbohidratos para mantener los procesos metabólicos. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son unas moléculas compuestas de ácidos grasos. Existen numerosos tipos y que constituyen la materia grasa orgánica. Los lípidos tienen un papel en la estabilización de la temperatura corporal por el aislamiento térmico, en la producción de energía y en el almacenamiento de esta energía, en el aporte nutritivo y en la formación de las membranas celulares. Son compuestos de carbono, hidrógeno y poca concentración de oxígeno. Contienen además fósforo, azufre y nitrógeno. Características. Los lípidos y grasas no son sinónimos. Suele usarse como si fuera el mismo significado, pero realmente no lo son. Los lípidos pueden ser de origen animal o vegetal, mientras que las grasas son solo uno de los tipos de lípidos de origen animal. Son sustancias untosas al tacto y de aspecto graso. Son insolubles en agua y otros disolventes polares.
son solubles en disolventes orgánicos y son una principal fuente de reserva de energía. Clasificación de los lípidos. Lípidos simples, lípidos compuestos y esteroides. Los simples como ceras, grasas, aceites. Los compuestos, fosfolípidos, glicolípidos y enfigolípidos. Función de los lípidos. Los lípidos desempeñan 4 importantes funciones. Por ejemplo, la función de reserva. Es la principal reserva energética del organismo. La estructural. Forman las bicapas lípidas de las membranas. Recubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. La función biocatalizadora. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. La función transportadora. Se encargan de transportar desde el intestino hasta su lugar de destino, realizando mediante la emulsión y los ácidos biliares hasta los proteolípidos. Ácidos nucleicos. ¿Qué son? Son las biomoléculas portadoras de la información genética. Tienen una estructura polimérica, lineal, cuyos monómeros son los nucleótidos. El grado de polimerización puede llegar a ser altísimo, con moléculas constituidas por centenares de millones de nucleótidos en una sola estructura covalente. El ADN está formado, al igual que el ARN, por adenina, guanina y citosina, pero el ADN contiene timina, mientras que el ARN contiene uracilo. Características. Hay 2 tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Son compuestos que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se encuentran en todos los seres vivos. Son macromoléculas. Contienen toda la información acerca del genoma de los organismos. Clasificación de los ácidos nucleicos. Se clasifican en 2, ADN y ARN. El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es un ácido que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. El ARN es el ácido ribonucleico. Es un ácido formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas y es el único material genético en ciertos virus. Función de los ácidos nucleicos. Estos ácidos almacenan y transmiten información genética, mantienen la identidad de las especies, mantienen las diferencias individuales dentro de la especie y un individuo no es exactamente igual a otro de su misma especie. Son responsables de la diferenciación de tejidos y células dentro de los organismos. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. Además de la formación de tejidos, las proteínas también regulan varias funciones del organismo.
Químicamente se componen de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque también pueden representar otros elementos como hierro, azufre, fósforo, zinc o cobre. Características. Las proteínas son sustancias orgánicas. Las proteínas son biomoléculas. Las más importantes son el constituyente fundamental del citoplasma de la célula. Las proteínas son los elementos estructurales de los tejidos del cuerpo. Las proteínas se componen de aminoácidos, dan calor, energía para el cuerpo y también ayudan en la reconstrucción y reparación de las células. Solamente pequeñas cantidades de proteínas se almacenan en el cuerpo, ya que pueden ser utilizadas rápidamente bajo demanda. Las proteínas, como las enzimas, son elementos funcionales que intervienen en las reacciones metabólicas. Y las proteínas tienen un peso molecular de 5 a 300 kilodalton. ¿Cómo se clasifican? Según su composición en simples y complejas. Las simples son holoproteínas y las complejas heteroproteínas, según su conformación en fibrosas y globulares, y según su solubilidad en albúminas, globolinas, gluteínas y prolaminas. Función de las proteínas. Las proteínas en nuestro cuerpo cumplen una función estructural, reguladora, homeostática, defensiva, de transporte, contráctil y de reserva. Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones, etc. Todas las proteínas realizan su función de la misma manera, o sea, por la unión selectiva a moléculas. Estas son las referencias bibliográficas que utilicé y les haya gustado y muchas gracias por su atención. Hasta luego.